Querido Señor, Padre, ora en nuestros corazones, Señor. Acabamos de cantar canciones tan lindas, Señor. Dame de beber, Señor. Y de verdad, Señor, hoy, Señor, debemos reconocer que nuestros corazones están llenos de muchas cosas, Señor, pero menos de tu presencia, Señor. Y limpia nuestros corazones, Señor. Trabaja en ellos, Señor, como el alfarero. Utiliza tu palabra hoy, Señor, para formar y forjar, Señor, a Cristo en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Voy a poner mi reloj porque después me dicen larguero y yo saco mi reloj y digo, no dure tanto. Dicen que dejamos de ser especialistas en epidemiología para convertirnos ahora en expertos en análisis geopolítico, geomilitar, ¿no? E internacionalistas, ¿no? Porque ahora todos opinamos acerca del conflicto que está pasando allá en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Pero lo cierto es que los expertos, aquellos que se dedican a la diplomacia de años, aquellos que seguían muy puntillosamente el asunto, porque es un conflicto que se va arrastrando hace mucho tiempo atrás, concuerdan en lo siguiente: no esperaban este movimiento del gobierno ruso. No esperaban ese ataque tan feroz, no esperaban que Putin tuviera la idea de tomar todo el control de Ucrania. Ellos pensaban que simplemente iban a tomar el lado este, que era donde había un problema, pero definitivamente van por todo, ¿no? Van por todo, van por todo. Y ellos dicen, ¿y qué se viene para el futuro? Definitivamente no lo sabemos, no lo sabemos. Algo que no se esperaba, sin embargo, el gobierno ruso ni Vladimir Putin no fue solamente las repercusiones internacionales de los países europeos y de Estados Unidos y las sanciones que preveían que iban a tener, pero el hecho de que muchas compañías multinacionales dejen de prestar servicio y Mastercard, Visa, bancos desconectándose del sistema SWIFT, que es algo que permite mover y trasladar el dinero de instituciones financieras, afecte tanto. Básicamente a Rusia lo están desconectando del mundo, en un mundo tan globalizado, conectado comercialmente. Realmente es un golpe que no se esperaba. ¿Cuál fue la reacción de Putin ante todo este escenario? Hace unos días atrás, el presidente de Francia, con el que se mantiene una buena relación, estuvo 1 hora y media hablando con él. Después de 1 hora y media, el presidente de Francia dio una conferencia y dijo lo siguiente: aún se viene lo peor. Aún esto va a recrudecer un poco más. Son declaraciones oficiales de un presidente que, lejos de... Usted sabe, un presidente lo que trata siempre es salir y calmar las cosas, decir, va a estar todo bien, no se preocupe, estamos charlando. Salió muy apresadumbrado porque se ve que este hombre realmente está con las armas a tomar en serio. Aún más atizó el juego Vladimir Putin después de esa reunión y dijo, todas estas sanciones, todo este acorralamiento que están teniendo, yo lo tomo como una declaratoria de guerra. Europa y el mundo le ha declarado la guerra a Rusia y así lo toma en cuenta. Y por eso ordenó a sus más altos generales militares, sobre todo los que manejan las armas atómicas, que se pongan en el más alto nivel de alerta. ¿Qué significa esto? Están con el dedo en el botón. Están a cualquier orden. Las armas están preparadas para ser disparadas. Eso significa que están en orden de alerta. ¿Desde cuándo el mundo no vivía una situación así? Desde la crisis de los misiles rusos, justamente cuando estaban en la isla de Cuba. Estamos hablando de que desde hace 70 años nunca tan cerca estuvieron pegados el dedo y el botón de las armas nucleares. Y aún, como dice el presidente de Francia, aún se viene lo peor. El mundo cristiano y el mundo en general ha reaccionado de una manera muy positiva y sobre todo es muy común una frase: oremos por Ucrania, oremos por la paz, y definitivamente debemos orar. Parte de este sermón va a tratar de afinar y direccionar esas oraciones. Pero un ateo escribió, y lo menciono, dijo, ¿en serio van a orar a Dios en este momento? El Dios que no evitó de que este hombre esté 20 años en el poder, el Dios que no evitó que esta guerra se realice, ¿ahora este Dios va a orar para que esta guerra se pare? ¿En serio? Preguntaba. Y es cierto, de alguna manera, tiene algo de razón, porque bajo un escenario difícil como el que se está viviendo en este momento en Europa, toda Europa está bajo zozobra.
la pregunta que nace en el corazón de una persona que quizás no está tan familiarizado con Dios, pero no es como este ateo, dice, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Cuándo Dios realmente va a intervenir en este mundo? ¿Cuándo Dios realmente va a obrar? Y sobre todo, la pregunta más importante, ¿cuándo Dios, de una vez por todas, va a comenzar a reinar? ¿Cuándo comienza el reino de Dios? ¿Cuándo va a ser? ¿Será antes de los misiles, después de los misiles? ¿Cuál será el momento? Ahora, las preguntas que tenemos en este preciso momento son exactamente las preguntas que tenían los discípulos en el momento cuando el Señor Jesucristo les preguntó, ¿quién dicen la gente que soy? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros los profetas. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento los discípulos decían, en este momento Cristo va a reinar, en este momento Cristo va a establecer su reino. Algo que el Señor Jesucristo le respondió a Pedro en ese momento fue, Pedro, felicidades, pero te cuento que esta revelación que has tenido vino de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esta no fue una nueva revelación, sino fue esto, que todas las promesas del Antiguo Testamento en un momento lograron ser conectadas a la mente de los apóstoles y entender de que todas las promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en la persona de Cristo. Esa fue la revelación que tuvo Pedro. Simplemente el hecho de poder conectar que las promesas del Antiguo Testamento estaban allí en Cristo Jesús. A pesar de que recibieron ese rayo de luz, ellos todavía no lograron comprender en qué momento Cristo iba a empezar a reinar, en qué momento ese Mesías que tanto esperaban, ese reino poderoso, iba a empezar a operar. ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos responden, tú eres el Cristo, versículo 31 de Marcos capítulo 8, y él comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dense cuenta la expectativa que había en el corazón del pueblo de Israel y la expectativa que había en el corazón de los discípulos. Uno de los discípulos, cuando encuentra a Jesús, va y le llama a su hermano y dice, ven, hemos encontrado al Mesías. Y después de caminar por cerca de 2 años, se confirma de parte de la boca del Señor Jesucristo, sí, yo soy ese Mesías. Pero cuando ellos están diciendo, nuestro rey, el prometido, comienza a gobernar, ellos les dicen, les cuento algo, voy a morir. Ellos no pudieron comprender eso. Si usted lee Marcos capítulo 8 en adelante, el ministerio del Señor Jesucristo deja de ser casi un ministerio público para centrarse en el corazón de los discípulos. Y constantemente el Señor Jesucristo le va a decir, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir. Pero ellos en ningún momento creyeron eso. En ningún momento aceptaron que esa realidad, como que el Señor Jesucristo decía eso y ellos, no, vamos a Jerusalén a tomar el poder. ¿Qué pasa si la próxima semana se envalentona el señor Putin y un general de eso se pone nervioso y aprieta el botón? Del otro lado también van a apretar el botón, no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Qué deben pensar nuestros corazones en ese momento? ¿Cuál debe ser la realidad que hay allí? ¿Qué si como bolivianos se nos da una alerta de jóvenes, hay una guerra nuclear, hay mucha radiación, acabar un pozo y esperar allí abajo a que todo esto pase un poco? Hace un tiempo había una convención en la ciudad de Illinois y se hizo una encuesta. La encuesta decía, ¿cree usted que Cristo viene pronto? ¿Cree usted que Cristo va a volver? El 95% de los encuestados manifestó no tener ninguna expectativa de que Cristo en realidad vaya a regresar a la tierra. ¿Saben quiénes eran los asistentes a esta convención? Un grupo de pastores de toda la nación de Estados Unidos. La confusión que existe en cuanto al retorno de Cristo y su reino venidero, queridos hermanos, es latente.
Y me temo que a medida que este conflicto, o la próxima semana, o de aquí a unos 5 años, o cuando sea el tiempo, vaya a causar ese mismo daño en nuestros corazones. Empecemos a dejar de pensar de que Cristo no va a venir. Empecemos a dejar de poner nuestras esperanzas en ese reino venidero. El sermón de hoy se llama El retorno del Rey. Y quiero afirmar esa verdad en su corazón. Para entender el retorno del Rey y de nuestro Señor, debemos, sin embargo, mirar las Escrituras. Debemos entender su palabra. Y ese va a ser mi objetivo en esta mañana. Llevarle a los pasajes de la Biblia que hablan acerca de ese reino. Y entender, número 1, su anuncio. Para entender el reino de Dios debemos entender la época en que se anunció y los momentos en que se anunciaron. ¿Cuál fue la época dorada del pueblo de Israel? ¿Cuál fue la época que añoraban los discípulos en ese momento en que estaban cara a cara con el Señor Jesucristo? Fue la época donde gobernó el rey David. David, junto con sus valientes, inspiraron respeto en toda la tierra de Medio Oriente. No habían gigantes ni ejércitos que se pongan al frente del ejército de David. Realmente lograron expandir el ejército de Israel, poner unas buenas fronteras, lograron subyugar a muchos de sus enemigos y establecer un reino próspero. Cuando David estaba falleciendo, vino una palabra del Señor allí en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 13. Y si usted trajo su Biblia, por favor, vaya allí, por favor, y ponga el dedo en el texto, 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13, porque tenemos allí el anuncio del retorno del Rey. Allí tenemos el anuncio del retorno del Rey. Dice así la palabra del Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa fue la promesa que recibió David. Ahora, pongamos el dedo en el texto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, David, cuando mueras, esto es lo que va a suceder. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Quién vino después de David? Salomón. ¿Se cumplió esta profecía? Se cumplió. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. David, el reino de David fue un reino militar poderoso que estableció la nación de Israel como un estado al cual se debía respetar. Salomón disfrutó del resultado del trabajo que había establecido su papá y aumentó la riqueza y fue realmente un reino millonario, un reino de opulencia. Nadie logró acumular la riqueza que acumuló Salomón, y definitivamente el reino de Salomón fue el resultado de lo que había hecho David. Y dice el texto: afirmaré su reino. ¿Se cumplió en Salomón? Sí, se cumplió. Pero luego dice el texto: él edificará casa a mi nombre. ¿Quién construyó la casa de Dios? Salomón. El templo de Salomón. No había otro templo más maravilloso que el templo construido por Salomón. ¿Se cumplió? Se cumplió. Pero luego dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Se cumplió? No. A la muerte de Salomón quedaron a cargo sus hijos, y todo ese brillo, todo ese poder duró nada. El reino de Israel quedó dividido en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel, se quedó con ese nombre, y el reino del sur se llamó Judá. El reino del norte cae después, años después, y luego 400 años después de eso también cae el reino del sur. ¿Se afirmó para siempre el trono de David? La respuesta es no. Pero esta palabra dice que afirmará el trono de David, ¿para cuándo? Para siempre. Cuando fue anunciado el ungido, se fue anunciado de que su reino sería establecido para siempre. Aquí hay una profecía que aún no se ha cumplido. Usted, cuando mira los pasajes del Antiguo Testamento, tiene que ver de que muchos de ellos tuvieron un cumplimiento inmediato, o un cumplimiento parcial, o un cumplimiento aún pendiente. No todo lo del Antiguo Testamento se ha cumplido, aún está por venir.
Y el texto que acabamos de leer es uno de esos textos donde parcialmente se ha cumplido la profecía, pero hay un anuncio que aún no se ha cumplido. Hay una promesa. ¿Qué pasó después? Ya les dije que el reino del norte cayó, el reino del sur llamado Judá sucumbió a ello. Cuando estaban en ese interín, cuando ya no había manera casi de salvar al reino del norte y el reino del sur estaba todavía Judá establecido, Dios levantó un profeta en el reino del sur, Isaías. Y una de las primeras profecías que tiene Isaías ante este panorama desolador, fíjense, ya estaban lejos de lo que había construido David, ya no tenían nada de la riqueza que había dejado Salomón. Y Isaías se levanta y dice esto allí en Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante. Estoy leyendo la versión NTV. Dice, en los últimos días. ¿Cuándo? En los últimos días. ¿Qué va a suceder en los últimos días, Isaías? El monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas. Y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Imagínense cómo va a suceder esto. Esto es muy claro. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Se nos dice que de todas partes del mundo van a ir a Jerusalén. ¿A qué? Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverán los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. Este texto lo voy a mencionar al final de mi sermón, subráyelo allí. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. En el reino venidero de nuestro Señor no habrá guerra, no habrán armas, no habrán armas nucleares, no habrá niveles de seguridad y todos acudirán a recibir enseñanza a Jerusalén. ¿Cuándo va a suceder esto? En los últimos días. ¿Se ha cumplido esta profecía? Definitivamente no. Pero cuando los discípulos escuchan de que el Señor Jesucristo es el Mesías, ellos están pensando de que van a ser testigos de esto que había dicho Isaías. Esto ellos albergaban en su corazón. No solamente vamos a ser esa nación que David nos dejó poderosa, vamos a ser la capital del mundo. Y Cristo será nuestro líder. Ellos pensaban de que serían testigos de ello, pero no fue así. ¿Cuántos años faltaban para que Cristo nazca? 700 años antes Isaías estaba dando esta profecía, pero aún está por cumplirse. Algunos detalles más de este reino allí en el mismo Isaías capítulo 11, versículo 3 en adelante. Él se deleitará en obedecer al Señor. Está hablando de cómo Cristo gobernará en este reino. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En el pasaje anterior vimos de que no habrán ejércitos, no habrán fuerzas militares. Aquí en este texto vemos la perfección de la justicia. Ya no tendremos que acudir allí al primer anillo al palacio de justicia rezando para que se nos haga justicia, o como en muchos casos, espero que usted no sea llevando su maletín para que el juez falle a su favor. No, habrá un juez supremo, alguien que gobernará con justicia. Y vuelvo a decir, cuando los discípulos miran al Señor Jesucristo y dicen, esto está a punto de cumplirse. De alguna manera, tenían algo de expectativa por algo que había dicho el Señor Jesucristo al inicio de su ministerio. Al inicio de su ministerio, el Señor Jesucristo entra a una sinagoga, se le da el rollo del libro de Isaías y él toma Isaías capítulo 65 y él comienza diciendo esto. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Allí estaba diciendo, aquí está el ungido.
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Se cumplió eso? Se cumplió. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Se cumplió? Se cumplió. A publicar libertad a los cautivos. Prácticamente el Señor Jesucristo recorrió miles de pueblos y aldeas predicando el Evangelio. A los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta allí leyó el Señor Jesucristo. Y hasta allí se cumplió su profecía. Pero el texto de Isaías continúa. ¿Y qué continúa? Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. El Señor Jesucristo hizo un corte y no continuó leyendo, porque lo que seguía era lo siguiente. Y el día de la venganza del Dios nuestro. El Señor Jesucristo dijo, he venido y estoy cumpliendo esta primera parte. Pero falta la segunda, el día de mi venganza. Y es esto lo que los discípulos no lograban interpretar. Ellos decían, es el Mesías y se va a cumplir todo lo que él había dicho, todo lo que estaba profetizado, todo lo que hizo Isaías. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, solo hasta aquí. ¿Qué es lo que va a venir después? Fíjense, allí dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Una descripción perfecta y agradable del poderío de este reino y de la gloria de este reino y cómo todas las demás naciones estarán sometidas a él. Cuando el Señor Jesucristo leyó Isaías y dijo esto, allí mismo los dientes de los fariseos crujieron y lo empujaron al Señor Jesucristo y quisieron botarlo a un despeñadero, porque ellos no creyeron y no aceptaron de que estaban frente al Mesías. Nuevamente ellos querían a un Mesías completo y total. Querían un Mesías que cumpla perfectamente con todo. Y yo entiendo, mis queridos hermanos, que a veces al ver las situaciones difíciles, al ver el cuadro en el que a veces nos encontramos, podemos llegar a este punto, es decir, ¿se va a cumplir o no? ¿Va a haber profecía o no? ¿El Señor va a volver sí o no? No sé si usted vio La Pasión de Cristo, pero en la película La Pasión de Cristo hay una escena muy lacrimógena, y es esta. Cuando el Señor Jesucristo está siendo golpeado y azotado, caminando con su cruz, y Él está a punto de caer, su madre María, la muestran como que ella está mirando esa escena, y ella está pensando, ese es mi bebé, ese es mi niño, es la parte más dura quizás de la película en cuanto a lo emocional. Y luego la segunda escena que es difícil de no lanzar una lágrima es cuando María está allí al borde de la cruz, viendo a su hijo morir, golpeado, humillado, ensangrentado. Pero María, 33 años antes de esa escena, había recibido esta palabra y este anuncio de parte de un ángel. Y está allí en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió. Lucas capítulo 1, versículos 31 en adelante. Y llamarás a su nombre Jesús. ¿Se cumplió esta profecía? Se cumplió. Este será grande. La popularidad del Señor Jesucristo, ¿se cumplió? Se cumplió. Y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se cumplió? Se cumplió. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se cumplió? No. No se cumplió. Volvamos a la escena de la crucifixión. Miremos a María mirando la cruz, mirando a su hijo, muriendo allí y pensando,
Pero a mí el ángel me dijo que gobernaría para siempre, que estaría en su trono. Queridos hermanos, podemos mirar la circunstancia, podemos mirar el escenario. La próxima semana podemos estar en un escenario muy complicado y quedar desalentados y quedar extremadamente preocupados y pensar de que esta palabra no se va a cumplir y pensar de que Cristo Jesús no va a volver. Pero mis queridos hermanos, el Señor volverá. El Rey volverá a cumplir esto que dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque cada palabra, cada coma que está escrito en este libro hasta el presente se ha cumplido con una exactitud única. No hay un texto de la palabra del Señor que usted pueda mirar y decir, esto no se cumplió, esta profecía no se cumplió. Y cuando miramos este texto decimos, va a haber un rey en Jerusalén, va a haber un reino el cual va a gobernar. Nuestros corazones deben descansar allí. Las noticias pueden ser las noticias, la realidad puede ser muy dura, pero nuestro corazón debe estar anclado en esta verdad. El Rey volverá, el Rey gobernará. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. Entonces, ¿cuál fue el propósito del Señor Jesucristo a venir la primera vez? ¿Por qué si el Señor Jesucristo quiere reinar? ¿Por qué si el Señor Jesucristo va a gobernar? ¿Por qué si el Señor Jesucristo va a levantar a Jerusalén como Sión y todos los pueblos van a ir allí? ¿Por qué no lo hizo en ese momento en que vino? ¿Por qué? Porque su reino comienza con un propósito imprescindible. Por eso allí en Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarle que él era, y subraya ahí, necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Por qué el Señor Jesucristo no comenzó a reinar en ese momento? Cuando el Señor Jesucristo en la semana de la pasión de Cristo entra a Jerusalén, allí todas las personas de Jerusalén y muchos más lo recibieron como al Rey, lo recibieron como el Mesías, lo recibieron como el ungido. Todos estaban reconociendo en ese momento que Jesús era el Mesías. ¿Por qué Jesús no comenzó a reinar en ese momento? Es cierto, quizás la cúpula religiosa no lo quería. Es cierto, Herodes y Pilatos y compañía no lo aceptaban. Pero ¿por qué no lo reciben? ¿Por qué el Señor, Jesucristo no comienza a reinar? Porque hay un gran problema. Y es este: el problema del pecado. El Señor Jesucristo no puede comenzar un reino porque estaba el problema del pecado de toda la humanidad. De los pecados pasados, de los pecados presentes de ese tiempo y los pecados futuros, los nuestros. El reino de Dios está compuesto por el Rey que gobierna y por su pueblo. Y Él tenía en mente a su pueblo en ese momento. Y Él vino a establecer el fundamento de su reino. Y era este. Quiero llevarle a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Y allí usted va a entender el propósito de Dios con respecto a su reino. Efesios capítulo 1, versículos 3 a 10. Lo que quiero que tenga en mente mientras leemos este pasaje, el reino de Dios, ¿cómo se va a establecer? ¿Cómo va a ser? Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ¿cuál era el propósito de Dios? Establecer un reino. Establecer un reino. No fue que las cosas fueron saliendo mal en el camino y como que el Señor viene a rectificar un poco. No. Desde antes de la fundación del mundo estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios, establecer un reino
¿Con quiénes? Con su pueblo. ¿Cómo sería este pueblo? Sigo leyendo Efesios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No puede haber un reino de Dios con gente pecadora. Porque el reino es de Dios. Cuando la mamá limpia la casa, trapea, ¿no? ¿Qué dice? No vayan a entrar con los pies sucios, límpiense a la entrada. Nadie puede entrar sucio porque esto está limpio, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser la vida de aquellos que son miembros del reino de Dios? ¿Cómo tiene que ser la vida de aquellos que forman parte del reino de Dios? ¿Con pecado o sin pecado? Sin pecado, sin mancha. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando viene la primera vez, no puede establecer inmediatamente su reino. Porque había un gran problema, el problema del pecado. Y es por eso que seguimos leyendo Efesios. En amor, pensando en ese reino, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y aquí está el propósito del reino, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y fíjese, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, para establecer ese reino antes de la fundación del mundo que estaba pensando Dios. Dice, es necesario quitar el pecado, es necesario redimir a mi pueblo, es necesario incluir a mi reino, no como asistente, no como miembro, no como simplemente espectadores, sino como mi familia, como miembros plenos a mi reino. Pero no piense que solamente este es un reino espiritual. Sigo leyendo el texto. Dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y presta atención, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El reino de Dios es la reunión de las cosas que están en el cielo y de las cosas que están en la tierra, purificadas, redimidas en la persona de Cristo. Por lo tanto, cuando piensa en el reino de Dios, y aunque acabamos de leer pasajes del Antiguo Testamento que resaltan a Jerusalén y a Sión como esa ciudad celestial, como ese lugar donde los reinos van a existir, el reino de Dios es una persona y es Cristo Jesús. Así que cuando piensa en el reino de Dios, no se imagine un castillo, no se imagine territorio, aunque sí lo incluye. Imagínese a la persona de Cristo. El reino de Dios, por lo tanto, es una persona. Y aquellos que quieran ser parte de su reino van a ser parte de Él mismo. Y por lo tanto, esta es la clave de la entrada al reino de Dios. El Señor Jesucristo la dijo allí al inicio de su ministerio en Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que se había acercado? La persona de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo demanda para aquellos que deban ser parte de su reino? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Ya que el problema para formar el reino de Dios es el pecado, la solución es el arrepentimiento. Por la obra, confiando en la obra de Cristo Jesús. Ya que el reino de Dios se establece sobre Cristo y en Cristo, todo aquel que quiera ser parte del reino debe ser como Él. Por lo tanto, el reino de los cielos, ¿sabe dónde comienza? No comienza en Jerusalén. Comienza en nuestros corazones. Allí Dios comenzó a establecer su reino.
No piense que la primera venida de Cristo tuvo un efecto nulo en cuanto al establecimiento de su reino. Sí, Cristo vino a establecer su reino, vino a invitarnos a ser parte de su reino y comenzó la obra redentora para todos aquellos que deben ser parte de su reino. Así que el principal obstáculo o lo que le detiene al Señor Jesucristo para establecer su reino es que aún tiene corazones que deben arrepentirse para ser parte de su reino. El Señor sabe quiénes y cuántos son. Y le aseguro algo, en el momento en que la última persona se rinda al señorío de Cristo, en ese momento Dios dirá, está completo mi reino. El último miembro acaba de entrar. Comencemos a reinar en la tierra. Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, en su constitución estableció que iba a ser un gobierno pacifista. ¿Qué significa esto? Que aunque iba a permanecer con un ejército, nunca iba a declarar la guerra a ningún país, ni nunca se iba a aliar con otro país para establecer otra guerra. Y su constitución también dice que si como Japón iban a ser agredidos por otra nación, ellos no se iban a defender. ¿Saben quién es por constitución el defensor de Japón? El gobierno de los Estados Unidos. Se firmó allí en 1945. Es por eso que Estados Unidos tiene muchas bases militares en Japón, porque fue parte del convenio. Ustedes japoneses nunca más a las armas. ¿Y qué pasa si nos atacan? Nosotros los defendemos. Por 70 años Japón se ha tratado de mantener como un país pacifista. Pero desde hace 2 años están trabajando para cambiar eso en su constitución. Porque entienden que el mundo que se nos avecina, el mundo que vamos a tener que enfrentar por los próximos años, va a ser un mundo de guerra. Ahora, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Y qué tiene que ver esto con la obra de Dios? Porque cuando se originan estos conflictos, usted puede decir, lo que pasa es que la OTAN quería establecer bases en Ucrania y eso pues a Rusia no le conviene, por lo tanto pues está bien que Putin No, lo que pasa es que el imperio yanqui quiere, no, el imperio ruso quiere otra vez volver a la antigua. Podemos entrar en ese tipo de debate, pero serían nulos. ¿Saben por qué? Porque el ser humano siempre va a encontrar una excusa para estar en guerra. Cada estado, cada nación siempre va a originar un conflicto bélico. Siempre. En Santiago, el capítulo 4, versículo 1, se pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿De dónde se originan todos estos conflictos? ¿Se trata de fronteras? ¿Se trata de derechos? ¿Se trata de recursos naturales? ¿Se trata del gas? ¿Se trata del petróleo? Santiago responde, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago mismo responde, el problema real no es geopolítico, no es militar, no es de izquierda, no es de derecha, no es de los azules, no es de los verdes. El problema reside en cada corazón humano. Y eso no hace otra cosa más que empujarnos nuevamente al llamado del Señor Jesucristo de arrepentirnos. Por lo tanto, el anuncio más importante con respecto al reino de Dios es este. No cuándo comienza, no cuándo viene, sino es este. El que dijo Juan en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el anuncio más importante del reino, porque lo dijimos, el obstáculo más importante para establecer un reino es el pecado. Y entonces el anuncio de que ese pecado iba a ser quitado y que Jesucristo iba a empezar a reinar es el anuncio más importante. Pregunto a mi querida audiencia en esta mañana y a los que están en la transmisión, ¿ha usted rendido su vida al Señor Jesucristo? ¿Se ha presentado delante de Él en arrepentimiento, dicho, Señor, sí,
yo soy un rebelde. Sí, mis pecados me tienen controlado. Sí, Señor, he sido opuesto a tu palabra. Y sí, Señor, dame un nuevo corazón, dame una nueva mente e inclúyeme en tu reino. ¿No hay Natalia ahí? Debería estar. En 1959, cuando la Guerra Fría estaba en su mayor auge, la URSS mandó esta estatua que ustedes están viendo a las Naciones Unidas. Y este fue el mensaje de la República Socialista de aquel entonces. Es un hombre que tiene una espada y que la está martillando y está convirtiendo su espada en un arado. Y la promesa del gobierno ruso en ese tiempo fue esta: nosotros seremos un país pacifista. No vamos a instar a las guerras, no vamos a atacar otras naciones. Y como muestra de nuestra señal es esta. ¿Saben qué dice esta estatua? Tiene una frase, dice: martillarán sus espadas para asadones. ¿Saben de dónde sacó el autor de esta obra esta frase? De la profecía de Isaías que leímos allí en el capítulo 2. Las Naciones Unidas toma esta estatua, y podemos pasar a la siguiente. Y si usted va a Naciones Unidas, frente al edificio de las Naciones Unidas, hay un parquecito, en ese parquecito está esta estatua. Y ellos toman esta idea y dicen: qué buenísima idea. Y ellos construyen este mural que se llama el Mural de la Paz. Y completan la frase, y completan en cierto sentido, y ellos dicen: convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, no levantarán espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Lee el nombre que está ahí abajo, ¿qué dice? Isaías. Pero ¿sabe qué es lo que le falta a este texto de la palabra del Señor? Tomaron la parte bonita, la que les gustó. Pero ¿sabe qué quitaron? Quitaron: el Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Este mundo quiere la paz sin el gobierno de Cristo. Este mundo quiere la paz sin la presencia de Dios. Este mundo quiere la paz, pero abolir esta palabra. Pero ¿qué es lo que obtiene el mundo? ¿Y qué es lo que ha hecho Naciones Unidas? ¿Qué genocidio ha detenido? ¿Qué matanza ha abrogado y se ha detenido? Hace un tiempo hubo un enviado de la ONU, ¿no? Revuelo, todos los días era la noticia de dónde iba el señor de la ONU. ¿Qué hizo ese señor de la ONU? Nada. ¿Qué hizo la ONU por Venezuela? Nada. ¿Qué hace la ONU por Cuba? Nada. Querido hermano, nos pasa lo mismo a nosotros, sin embargo. Queremos vivir la vida del reino y los beneficios del reino sin tener comunión con el rey. Queremos ser ciudadanos del reino sin la palabra del rey. Queremos ser ciudadanos del reino sin adorar al rey. Queremos vivir la vida del reino y no abandonar nuestro pecado. Y queridos hermanos y amigos, eso no se puede. ¿Quiere ver el retorno del rey? Tiene que ser parte de su reino. Quiere ver a Cristo y disfrutar del reino de Cristo. Él no va a reinar sobre un grupo de pecadores y rebeldes. Él va a reinar con su pueblo y para su pueblo. En el reino de Cristo no habrá gente rebelde. En el reino de Cristo no habrá gente que le dio la espalda a su palabra. En el reino de Cristo no habrá gente que no dedicó tiempo a la oración y a la palabra. Y no estoy diciendo que usted sea salvo por obra. Lo que estoy diciendo es que aquellos que son miembros del reino aman al rey, aman las palabras del rey y sobre todo viven para el rey. Que es eso lo que exactamente el Señor Jesucristo, luego de decirle que el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a empezar a demandar de sus discípulos.
Y eso lo vamos a ver la próxima vez que nos reunamos aquí este domingo. El próximo domingo continuaremos con este tema, con el retorno del Rey. Veremos fecha, veremos etapa, veremos proceso, pero sobre todo veremos la demanda del Rey. Oremos. Querido Señor, debemos confesar, Señor, que nuestros corazones, Señor, se atribulan, se preocupan, Señor. Sin embargo, Señor, al mismo tiempo, no caemos en oración, Señor. No caemos en búsqueda de tu palabra, Señor. No caemos en rendición ante ti, Señor. Estamos siendo testigos de ver el mundo arder, Señor. Y aún así nos resistimos, Señor, a rendir nuestra vida a ti, Señor. Ten misericordia en nuestros corazones endurecidos, Señor. Haz una obra, Señor, en los corazones aquí reunidos, Señor. Trae tu reino, Señor, primeramente a nuestros corazones y luego finalmente al mundo, Señor. Obra, querido Padre, Señor. Obra, Señor, en los corazones. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.